Buenos días. Hoy me gustaría compartirles una serie de ideas, reflexiones alrededor del concepto cultura. Em, Quisiera comenzar por hablar de la cultura como una serie de acuerdos, como un range of agreements que dan sentido a la realidad que percibimos. Y sí, esta es una idea que ya ha sido expuesta en otros momentos, pero me gustaría poner especial énfasis en el asunto de que tales acuerdos, en muchos casos, son fácilmente identificables, pero en muchos otros pasan desapercibidos en lo profundo de nuestra psique. ¿En qué casos son fácilmente identificables? Por ejemplo, cuando observamos que en muchas sociedades el matrimonio es arreglado a través del pago de una dote. También es percibible cuando observamos que para poder ingresar a un posgrado, a una maestría, a un doctorado, tuviste que realizar estudios previos de nivel licenciatura. Y estos estudios tuvieron que ser certificados por una institución avalada por el sistema educativo. Pero hay otras cuestiones muy fundamentales que pasan desapercibidas. Por ejemplo, ¿por qué nos casamos con quien nos casamos? Ahí la cosa ya no es tan evidente. Hay muchísimos motivos en por qué elegimos a una persona para casarnos o por qué elegimos a otra, pero uno de tantos motivos es el tabú del incesto. Recuperando las ideas de Levi-Strauss, en algunas sociedades tienes permitido casarte con una persona que en otra sociedad no podrías hacerlo. Mientras que en otra sociedad, es decir, en la sociedad A te puedes casar con alguien con quien no te podrías casar en la sociedad B, y en la sociedad B te puedes casar con alguien con quien no te podrías casar en la sociedad A. Es decir, las reglas del juego son distintas. Y eso de alguna manera va motivando, no determinando, pero motivando, influye en alguna medida en cómo elegimos a nuestra pareja, ¿no? Em, pero cuando hablamos de esas cuestiones imperceptibles, es cuando comenzamos a entrar en lo rico de estudiar a la cultura y de disciplinas como la antropología, por ejemplo. Es decir, cuando lo vemos de esa forma, podemos entender que la cultura es una cuestión algorítmica, de alguna manera. La cultura funciona como si fuera un algoritmo. Pensaba decir con fines de preservación, pero no, también con fines de reproducción. Y entendemos que preservación y reproducción pueden ser estudiadas por separado, pero que al final son uno y lo mismo. ¿A qué me refiero? Si preservas algo, mantienes las condiciones para que eso se siga reproduciendo. Y en tanto algo se siga reproduciendo muchos y muchas veces más, entonces va a estar más presente y por tanto más preservado. Em, pero bueno, hablando un poco más de esa noción de algoritmo, em, es como la tela de una araña. Es como cuando un insecto cae sobre la telaraña, la araña percibe las vibraciones y va rapidísimo a atacar al insecto. Nuestro sistema inmunológico percibe un agente infeccioso. Entonces, todo este sistema actúa
para mantener el equilibrio de todo el sistema, o al menos para intentar mantener en lo posible tal equilibrio. Algo así es la cultura. La cultura serían esa serie de acuerdos, pero más que de acuerdos, esa serie de estrategias que son implementadas para mantener cierto equilibrio en un sistema. Ahora bien, el sistema que construimos y los valores sobre los cuales actúa la cultura son flexibles y son los que pueden ser alterados. Es decir, regresando a la noción del tabú, es en todas las sociedades existe el tabú del incesto, pero no en todas ese tabú mantiene las mismas reglas. Como dije anteriormente, en algunas sociedades te puedes casar con algunas personas, pero con otras no. En otras sociedades la cosa cambia. Otra cuestión que se puede percibir en todas las sociedades es el intercambio. Existe un intercambio, pero cómo será mediado ese intercambio es distinto. En algunas sociedades será a través de una cuestión monetaria, en otras a través de trueque. ¿Cómo privilegiamos qué cosa va a mediar el intercambio? Es lo variable y es donde podemos percibir entonces a la cultura como un algoritmo. Em, es como en TikTok. Cuando le damos me gusta a un video, el algoritmo nos comienza a exponer a más contenido similar. Es decir, percibe, alimentamos el algoritmo y en tanto el algoritmo es una serie de pasos para obtener un fin, en ese caso el fin es mantenernos atrapados en la pantalla. El caso de la cultura es una serie de pasos para alcanzar un fin, que el fin en la cultura sería el equilibrio en el sistema, mantener los acuerdos, mantener a todos satisfechos a través del intercambio, crear alianzas matrimoniales que beneficien a todos los involucrados en el sistema. Pero ya que hablamos de algoritmo, todo algoritmo descansa sobre una serie lógica de, de axiomas y otras cuestiones. Pero aquí lo importante es que quiero realizar el símil con, con el software, con, con todo lo computacional, con el sistema operativo de las computadoras. Cuando nosotros pensamos un poco en el bloc de notas de la computadora, en el navegador de internet, en el gestor de archivos, en la calculadora, etcétera, todo eso no es el sistema operativo. Todo eso son simplemente las cosas construidas sobre el sistema operativo, pero yendo a un nivel más profundo. No debemos de detenernos en el sistema operativo, debemos de detenernos en el lenguaje de programación, e incluso más abajo, porque el sistema operativo está construido sobre un lenguaje de programación, sobre Python, sobre Java, sobre C, C Sharp, etcétera. Em, X lenguaje. Y en un nivel más basal, en el nivel más basal, en el más profundo de toda esta arquitectura computacional, vemos cómo lo virtual se comunica con lo material.
Es decir, cómo las capacidades cognitivas, por decirlo de alguna manera, de la computadora, su cerebro, etcétera, su RAM, su CPU y tal, logran conectarse con la virtualidad, con lo inmaterial, con lo que no podemos tocar. Logran hacer un puente, se comunican y nos arrojan por resultado eso. O sea, un software y un sistema operativo, etcétera. Y todo eso está mediado a través de un lenguaje de programación. Un lenguaje que en el sentido más profundo del término nos da las directrices lógicas que nos van a permitir construir todo lo que vemos en la computadora. Lo mismo pasa en la cultura y en el mundo observable. La cultura es simplemente, bueno, no simplemente, pero es una, o podría ser, si, si las ideas que ahora propongo tienen sentido, sería entonces un sistema operativo, no sería el lenguaje de programación. Sería el sistema operativo construido con cierto lenguaje, con ciertas directrices lógicas. Y en tanto es un sistema operativo, es la base sobre la cual se construye el sistema político, el económico, el sanitario, el educativo, sobre el cual son construidas las distintas instituciones. Instituciones que van a funcionar, que van a correr, que van a ser leídas, así como las aplicaciones, que van a ser leídas, entendidas, aprehendidas, gracias a que todos los que vivimos en una cultura sabemos utilizar ese sistema operativo y somos capaces de leer ese sistema operativo. El punto es que muy pocos logran acceder al código que forma el sistema, es decir, el lenguaje de programación. Entonces, si queremos entender a la cultura, debemos verla como ese código. Está codificada. La cultura está codificada gracias a parámetros lógicos. Es un poco lo que mencionaba Wittgenstein. Antes de llegar a eso. Y toda esta lógica está sostenida por un lenguaje, por cómo a través de la mente logramos proyectar hacia el exterior algo con coherencia, con sentido, etcétera. Ahora sí, lo que mencionaba Wittgenstein en su Tractatus Lógicos Filosóficos. Todo aquello que puede ser dicho, si no recuerdo las palabras exactas, pero existe, percibimos todo aquello que puede ser dicho. Y si algo no puede ser dicho, no existe. No existe. Pero no dicho en el sentido más banal del término, de musitado, sino dicho en el sentido de comprendido, asimilado, proyectado a través de la mente. En ese sentido no podemos hablar de cultura si no comprendemos primero la mente, porque a través de la mente podemos visualizar la lógica sobre la cual se construye un entorno. Podemos crear un lenguaje, de nuevo en términos un poco de Wittgenstein, un lenguaje que nos dé las directrices sobre las cuales apilaremos una sucesión de hechos que darán sentido a este mundo. Y eso entonces sería la cultura. Ese sistema operativo construido a partir de nuestra esencia lógica, sobre la cual se manifestarán los aparatos económicos, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nos detenemos a ver el producto final, vale mucho la pena y claro que es valioso, pero no estamos atendiendo a lo más profundo. Y hablando de cosas profundas, es importantísimo, es fundamental hablar de espíritu. Porque si entonces todo es una consecuencia lógica y
proyectada a través de la mente. Entonces tenemos que hablar en términos de trimenegisto, de cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. La cultura es entonces un espejo de lo que hay en nuestro ser, de lo que hay en nuestro ser, de lo que hay dentro de nosotros. Cuando construimos un modelo como el capitalista, un modelo económico como el capitalista, que privilegia un consumo compulsivo y obsesivo de obtener más y más y más y más y más, esa también es una cuestión del espíritu. ¿Qué nos dice de nosotros la forma en que consumimos y el mundo que hemos construido alrededor de ese consumo? Las guerras, por ejemplo. El ego. Cuando existe el ego y decir, esto es mío, esto no es tuyo. Y pelearé por el sentido de propiedad. Por los territorios que yo creo que me pertenecen y donde tú no puedes poner un pie. Israel y Palestina. Y creamos todo un mundo que avala esa guerra. Lo que hay afuera es lo que tenemos dentro. La cultura es esa proyección interna, es la matriz, es la es lo externo de lo que tenemos en nuestro interior. Cerrando un poco. La cultura es un set de acuerdos, muchos de ellos conscientes, otros tantos inconscientes. Acuerdos que son sensibles al cambio, particularmente los inconscientes. La cultura es un algoritmo especializado en detectar culturas, en detectar alteraciones en el sistema. De eso hablamos cuando nos referimos a eso es cultural. La cultura más bien entonces es un software, un sistema operativo que trae dentro de sí al algoritmo de detección cuya finalidad es preservar y reproducir. Sobre este sistema operativo, construido sobre una base lógica, descansan las estructuras sociales que construimos. La cultura es como la rueda del samsara. Nos diluye un poco, nos duerme un poquito. No nos duermes, es incorrecto. Más bien, la cultura es como la rueda del samsara. Asimila todo. En tanto es el reflejo de lo que tenemos dentro, podemos crear una cultura más sana. Finalmente, vale la pena decir que no podemos hablar de cultura sin hablar de psicología, más bien sin hablar de mente, dado que existe una estrecha relación. Tenemos que hablar de mente para entender aquello a lo que le llamamos cultura, para entender qué es eso a lo que nos referimos, qué es eso que intentamos aprender cuando musitamos la palabra cultura. Eso that we are trying to embrace. Todo esto, todas estas ideas son ideas poco polidas, pero confío que van en la dirección correcta. De cualquier forma, si alguien pudiera aportar a esto, hacerme ver algo que quizá omití, sería muy valioso. Así como yo espero haberles, haber incitado ideas oportunas, haberles dejado algo dentro con todo esto. Muchas gracias.